Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Límites. Recordar nuestro espacio todos los martes, 11 de la mañana. Y nuestro objetivo es crear una comunidad de oyentes y televidentes donde toquemos temas de vida y temas de salud mental. Hoy le damos la bienvenida al segundo semestre del año, aparte de darle la bienvenida a todos los memes de julio, con un tema que podría sonar muy simple, pero realmente es importante y ya les voy a contar por qué. Con muchísima frecuencia, yo creo que más los psicólogos y las psicólogas que los y las psiquiatras, uno remite a psiquiatría y entonces uno escucha esto. No, yo no me voy a tomar eso, yo me estoy tomando algo natural. Ok, bueno, es respetable, no podemos estar de acuerdo porque hay un criterio médico con evidencia científica, con data, diría un amigo nuestro, que justifica el por qué estás recibiendo una medicación. Hoy vamos a estar hablando de autoaceptación como base importante de los tratamientos, tanto en salud mental en general, entendiendo que trabajamos dos áreas básicas, psiquiatría y psicología, pero a esto tendríamos que pegarle al endocrinólogo, al neurólogo, a veces al genetista, al ginecólogo, al urólogo y demás. ¿Por qué este tema se vuelve importante? Porque lo que no se nombra, lo que no se acepta, lo que no se entiende, no se asume. Y cuando algo no se asume, entonces no queremos entender. ¿Y saben cuál es el problema? Casualmente el viernes estaba en una conversación muy bonita con Mauricio Campos, que estábamos hablando de tu primera vez con el psiquiatra. Yo particularmente tengo una campaña de que haya una comprensión de la importancia de la psiquiatría y la psicología como una diada muy rica. Y Mauricio, que se dedica mucho al estudio y a la prevención del suicidio en Costa Rica, incluso a nivel centroamericano, ¿qué es lo que pasa cuando no nombras algo? Se elevan los factores de riesgo. No solo pensemos en suicidios, sino factores de riesgo en violencia, factores de riesgo en consumo de sustancias, factores de riesgo de deterioro. Entonces hoy vamos a entrarle a este tema y desde ya quiero invitarte a que participes muchísimo a través de FIDE-CR. Recordar nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde, porque hoy estoy al lado de dos grandes colegas y creo que vamos a tener una conversación muy rica para desmitificar. Autoaceptar y ponerle nombre a lo que llevamos por dentro es el primer paso para buscar equilibrio en nuestra salud mental y emocional. Pero antes nos vamos con la empresaria Laia Com, que nos dice en nuestra sección Confía en Vos, valorarte te hace tomar conciencia del valor de tu tiempo. Ya venimos. Hoy te quiero hablar sobre 3 cosas que pueden destruir tus sueños. 1. Compararte con otras personas. Lo que sabes de una persona es solamente una pequeña parte y eso automáticamente puede generar en vos un gran sentimiento de insatisfacción. Cada uno de nosotros tenemos nuestras virtudes, talentos, somos únicos y ahí está tu magia. 2. No apreciar lo que tenés. No importa cuál sea la circunstancia, siempre hay algo por lo que puedes agradecer. El agradecimiento te abre puertas, te hace más resiliente y te da paz. 3. No cuidar tu entorno. Las personas negativas te roban energía. Mereces estar rodeado de personas que te inspiren, que tengan objetivos similares a vos y que te ayuden a crecer. Tómate el tiempo para conectar con vos mismo. Hoy nos acompaña la psiquiatra, la doctora Rach Crux. ¿Cómo estás, Rach? Muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar acá con ustedes. Y también la psicóloga Mónica Segura. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, Rafa, y a todos los que nos acompañan, bueno, que puedan aprovechar el tema de hoy. Sí, vean, yo creo que esto es sumamente importante. Voy a poner un ejemplo de salud física. Imagínese que vos pasas todo el tiempo ahí como con reflujo, como con ardores, ¿verdad? Como con agruras, y vos decís, no sé, yo creo que es que ya a mí, la viejera. Pero ¿qué pasa si tenés una hernia hiatal?
y cambias la dieta y visitas al gastroenterólogo y te das cuenta que a veces, ¿verdad? Es un cambiecito ahí, a veces un poquitico de omeprazol o lansoprazol, ¿verdad? Y quizá quitar algunos alimentos pesadillos y ya no te despierta el jugo gástrico en la noche, Rach. Pero mientras yo diga que es viajera, voy a seguir sufriendo. Totalmente, y si no le ponemos nombre a eso, ¿verdad? Si no decimos, no, tengo un problema, necesito apoyo, entonces no se inicia ese proceso, ¿verdad? De mejoría. Yo creo que a mí hay un concepto que me encanta, que es como poder aterrizarlo en la humanidad común, como que a veces se nos olvida, decimos, sí, somos seres humanos, pero ¿qué significa realmente eso? Pues que podemos tener dificultades, que podemos tener alguna condición de salud, que podemos cometer errores, ¿verdad? Que no somos perfectos. Y cuando hablamos de salud mental en general, también es aceptar que sí, podemos ocupar apoyo en algún momento de la vida, y eso no quiere decir que estamos mal, que es algo catastrófico, sino que podemos, darnos cuenta y ojalá así empezar un proceso. Sí, yo creo que en esta vida hay palabras que uno debería de ir conectando, ¿verdad? Para poder ir trabajando con ese asumir de un adulto, que no es pasarlo por alto, sino más bien tener conciencia. A mí me gusta cuando uno de verdad trata de conectar con palabras que lo sacan a usted de lo automático. Conciencia nos va a permitir reconocer, desde no el juicio, desde no suponer, sino nada más de observar, ¿verdad? Esa conciencia que nos invita a poder comprender la realidad tal y como es, ¿verdad? Y así como Rafa nos da el ejemplo, ese nivel de conciencia que no dice que es viajera, nada más diría, lo que tengo en este momento es un dolor que no es usual, que se está volviendo repetitivo. Bajo ese nivel de conciencia, creo que otra segunda palabra que deberíamos de tomar siempre en cuenta es voluntad. Voluntad entendiendo que desde ahí tú tienes una elección, ya sea que lo quieras pasar por alto y aguantarlo, o que ya sea que de verdad quieras asumirlo y buscar algo que hasta esté fuera de tus recursos, ¿verdad? Porque no siempre todo lo tenemos que saber. Y creo que eso le podemos meter la tercera, que es actitud, cómo lo estoy enfrentando. De hecho, Rach, yo creo que sigue habiendo como mucho miedo. Hay como tres grandes áreas, ¿verdad?, a las que le tenemos mucho miedo. Yo diría en neurología y en geriatría, lo que nos da mucho miedo es demencias, Claro. ¿verdad? Deterioro neurológico. En salud física, cáncer, ¿verdad? Nos da muchísimo miedo. Y en salud mental es aceptar que pueda tener un trastorno mental, o sentir que yo no puedo, o sentir, porque está tan cargado de mitos. Y yo creo que, Rach, cuando yo acepto que no puedo, que estoy muy triste, que estoy ansioso, que tengo atracones, cuando yo empiezo a darme cuenta que peleo por todo, que todo me irrita, que todo me frustra, no solo tengo un problema de conducta, es que hay algo que necesita ponerle un nombre. No nombre como etiqueta, ¿verdad? Como estigma, como yo soy. No, es entender qué te está pasando. Totalmente, y creo que esa es la clave, ¿verdad? No decir como, esta es mi etiqueta y ya, sino esto es lo que está ocurriendo, y entonces eso nos lleva a cómo lo podemos abordar. Esa es la clave. Y a veces mientras estamos en esa como negación, ¿verdad? Decir, no, yo no puedo tener nada, no puede ser, pues los síntomas siguen ahí, sigue escalando. Y a veces es como, yo trato, ¿verdad?, de trabajar mucho con el estigma, porque decimos, si logramos decir, por ejemplo, mira, sí, me diagnosticaron que tengo un trastorno afectivo bipolar, pero entonces hay tratamientos para llevar una vida bien, o sea, se puede vivir plenamente, vivir estable, pero si estamos, no, yo no tengo nada, voy a dejar el tratamiento que me enviaron, yo no quiero tomarme eso, yo no quiero tener que estar varios meses o toda la vida con algún tratamiento, entonces se vuelve como una bola de nieve, y al final esa negación pues no resolvió nada, porque igual la condición ahí está y la persona puede tener más deterioro, más problemas. Entonces es como, sí, dar ese paso, decir, bueno, podemos tener alguna situación que es bonito. Obviamente no, a ninguno de nosotros como seres humanos nos gusta que nos digan en cualquier médico, tienes este diagnóstico, tienes este tratamiento, eso es lo que se puede hacer, pero poder entonces aceptarlo, wow, a veces trae mucho alivio. Creo que es eso, ¿verdad? Poder abrazar la realidad
sin querer asumir, apropiar y compararme, porque a veces nos cuesta mucho, vivimos en conflicto con todo este proceso individual porque queremos, ¿verdad? Estamos comparándonos con cosas o negativamente también anticipamos, y yo creo que es importante entender que el cuerpo tiene condiciones, ¿verdad? Que somos mente, que somos emociones y también somos cuerpo. Cuando entendemos que hay condiciones específicas, así como alguien tiene una condición con su insulina, alguien con su presión arterial, a veces tenemos condiciones bioquímicas que nos influyen. Entonces, si lo abrazamos desde una condición y lo abrazamos desde que podemos asumir ese autocuidado, y no lo vemos como una enfermedad de la cual me está a mí limitando y me está haciendo sentir inferior a otros, creo que es más sencillo. Sí, quiero pensar, por ejemplo, alguien que dice que empieza a tomar de más, que empieza a sentirse muy cansado y entonces dice, es que el brete me tiene agotado. Y entonces pues, me echo un par de traguitos así para llevar la carga. Y si a la base hubiera una depresión, y entonces aquí viene el mito, no, pero todo va bien. Bueno, y si todo afuera está bien, ¿qué pasa si es tu sistema nervioso, tu parte bioquímica? Y entonces, mientras yo siga pensando que es el trabajo y que un par de tragos alivianan mi carga, rage, entonces esa depresión va a seguir su curso. Totalmente. Y es que a veces hay personas que a mí me llegan y me dicen, pero como ustedes saben que es algo más físico, ¿verdad? Yo quiero como que me hagan un test o no sé, Un ¿verdad? TAC. Sí, que me hagan un TAC, algún estudio, y yo, bueno, les explico. Estos son temas que se investigan, ¿verdad? Y que ya vamos viendo cuáles son los criterios, cuáles son los síntomas, se hace una entrevista clínica completa para ver si hay detonantes alrededor y no. Y ya sabemos, ¿verdad? Cuando no los encontramos y demás decimos, no, ya sabemos cuáles son las bases biológicas de esto, o sea, existe. No es algo que nos inventamos los profesionales o que queremos darle un medicamento a alguien por dárselo, sino porque vemos que existe esa necesidad. Y más allá de eso, yo trato de transmitirle a mis pacientes también esa experiencia de que, les digo, es que sí sirve, o sea, es que yo sí he visto muchísima gente que llega y se le da un tratamiento y está mejor, ¿verdad? Y decimos, ay, es tan sencillo, y a veces cuando lo captamos a tiempo podemos usar dosis más bajitas, podemos estar con un esquema bien simplificado, pero cuando dejamos que pase y negamos y decimos, no, yo no quiero aceptar que tengo eso, las cosas se complican un poquito más. Entonces, yo siempre trato como de normalizar esto, ¿verdad? Verlo, como decía Moni, es parte de cualquier otra condición, lo podemos comparar con otras situaciones de salud, y qué importante verlo desde ese autocuidado, ¿verdad? Como yo me amo, me respeto y quiero estar bien, entonces procuro tener este abordaje de tratamiento. Sí. Hay otros dos ejemplos que quisiera poner que tienen muchísimo que ver con lo emocional. Pensemos en una mujer perimenopáusica o en menopausia y deseo sexual. Actividad física, cansancio. Pensemos en un hombre que por encima de los 50 empieza a tener una respuesta eréctil disminuida, y entonces aquí nadie dice nada, ¿verdad? Aquí es como aquel libro, ¿verdad? ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna. Nadie le pone nombre a la cosa. Y empezamos, Mónica, a leer distanciamientos afectivos, distanciamientos sexuales, irritabilidad, resentimiento, apatía y un montón de síntomas que si le pusiéramos nombre y yo dijera, es que no siento ganas, entre el psiquiatra, el ginecólogo, el urólogo, el endocrinólogo, podríamos encontrar una respuesta que mantendría esa dinámica afectiva de pareja sana. Pero como nadie habla y no se le pone nombre, uno dice, no, es que no sé, ¿verdad? Incluso llegan a terapia muy desconectados por algo que empezó por no aceptar que hay un tema físico. Correcto, y yo creo que ahí es importante dos palabras: la percepción, ¿verdad? Cómo yo estoy percibiendo eso que está sucediendo, porque de esa forma reacciono. Y a mí me gusta mucho usar el término con las personas cuando, ¿verdad?, están con una inquietud y les cuesta aterrizar, ¿verdad?, porque tienen más un conflicto con el proceso, con la realidad. Busquemos la palabra funcionalidad. ¿Qué tan funcional quieres estar y en dónde no te sientes tan funcional en este momento? Uso esa palabra porque a veces nos identificamos mucho con el problema, ¿verdad? Y vemos eso como un problema. Entonces, evito, me saturo de ansiedad y de miedos
porque lo estoy percibiendo ya como desde un conflicto, ¿verdad? No como algo que quiero, muy resistente, pero si empezamos a valorarlo desde el autocuidado como funcionalidad, como dice Rafa, bueno, ¿desde hace cuánto ya no tengo la misma funcionalidad, por ejemplo, en mi deseo sexual? Entonces, mira, desde hace tiempo estoy viendo, ¿verdad?, ciertos cambios, hasta emocionales y hormonales, y no me he hecho ni siquiera un examen de vitaminas para ver cómo está mi hemograma, por lo menos, empecemos por ahí. Sí, y después, ni te has tomado la temperatura. Exacto, ni siquiera, ¿verdad?, un termómetro ha pasado por la frente. Y uno dice, pero pasan 6 meses y la persona únicamente solo repite cómo logra los síntomas. Y entonces nos quedamos solamente en el reflector del malestar, y cada vez ese malestar se hace más grande, porque mi sistema perceptivo lo está viendo como algo pendiente. ¿Por qué no lo trabajo más bien desde la conciencia, desde la funcionalidad, y decir, ¿cómo puedo estar otra vez más funcional? Entendiendo también las etapas de desarrollo. Yo no puedo tener la misma energía de alguien de 20 en este momento, pero sí puedo tener una buena condición si la entreno para ser funcional en mi etapa en la que vivo. Un saludito a Marlene Flores, a Cristina, a María Isabel, a Ana Lorena, que está con nosotros, a Sole Mena. Bueno, Cristina Reich nos hace una pregunta que siempre es difícil. ¿Cómo hacer cuando la persona negativa es tu propia madre? Y voy a ampliarla, Reich. ¿Cómo hacer? Porque yo creo que en todas las áreas de la salud, pero en salud mental y salud emocional, ¿cómo hacer cuando hay oposición al tratamiento y que no tenemos ningún recurso legal como para que yo le diga, usted va porque va y va amarrado? Porque no siempre se puede. Bueno, de hecho no se puede, ¿verdad? En realidad. Qué difícil, Rach, cuando hay alguien y no en el sistema familiar, como incluso nos dice Ana Lorena, María Isabel, el alcoholismo y el consumo de drogas enferma el sistema familiar. Sí, totalmente. Creo que es complejo porque definitivamente hay como que diferenciar. Si ya la persona es adulta, ¿verdad?, y no hay ninguna situación como donde el juicio se ve alterado, pues hay poco que se puede hacer. Con el juicio nos referimos a que la persona logre, por así decirlo, estar en sus 5 sentidos y decidir de forma consciente sobre su vida, ¿verdad? Donde alguien dice, yo sé que esto me hace daño, o sé que puedo ocupar ayuda, pero no quiero, y entonces decide ello. ¿Qué sí podemos hacer? Pues sugerir, acompañar, tratar de persuadir hasta cierto punto, y a veces también toca protegernos, ¿verdad? Porque a veces se llega a un límite donde es como tendré que tomar distancia o poner ciertos límites, ¿verdad?, para protegerme de también las decisiones de esta otra persona. Pero hay a veces escenarios donde tal vez hablamos de una persona menor de edad que está a cargo de otros, donde sí se le puede pues llevar, ¿verdad? También se trata de trabajar en el espacio terapéutico. Eso es un proceso. A veces hay personas que llegan y es como, no, ¿verdad?, hay resistencia, yo no quiero nada. Y vamos trabajando con diferentes técnicas para procurar tener esa introspección, ¿verdad? De poder decir, bueno, sí, tengo algo, voy a someterme a un tratamiento. Pero creo que eso es como la clave, tal vez, de ir midiendo, porque cada caso pues es individual. Sí, por acá nos dice Ana Lorena, bendiciones, yo siento eso que están hablando, pero hablo con mi doctora y es como que si le hablara a la pared. Bueno, no sé a qué te referís, si te referís a atención pública o privada, pero en ambos, bueno, en la privada pues podrías cambiar de o hablar de. Y incluso en la atención pública, a veces, si uno no está cómodo, uno puede pedir cambio de médico, ¿verdad? Totalmente. Claro, hay que esperar un tiempito, ¿verdad? No es tan sencillo. Hay una amiga que nos dice, Moni, las madres, esto nos lo dice Floricel, nos cuesta aceptar que tenemos algún problema, y máxime si es emocional. Primero, porque queremos ser superheroínas, y por otro lado, los hijos esperan mucho de nosotras. Sí, creo que es un tema cultural, ¿verdad?, social, que se ha venido construyendo, donde hay una veneración a la maternidad, un romanticismo que nos hace ver inhumanas, ¿verdad?, que pareciera que si no hacemos algo bien lo arruinamos por completo, basado en una autoexigencia, en una perfección, en un idealismo, y no en un realismo consciente y equitativo, ¿verdad?, que nosotros realmente somos mujeres que también sentimos y que necesitamos establecer límites. Yo la invitaría, en medio de esta conciencia que tiene, es empezar a hacer cambios. Yo creo que en el hogar uno puede empezar a generar
una cultura diferente. Mamá no siempre tiene la respuesta, mamá no está disponible siempre, mamá tiene espacios y es darnos el permiso, porque a veces uno quiere descansar y llega el hijo, ay, quiero esto, ay, esto, y uno, bueno, ya voy. Bueno, ya vengo. Hay culturas donde dice, ¿qué quieres comer? Pinto, usted pancakes, usted... No, es que no es un restaurante también, ¿verdad? O a veces generamos como patrones, culturas en el hogar donde nosotros nos cuesta aceptar la ayuda también. Y a veces también se están ofreciendo y no aceptamos. Entonces, qué bueno es que podamos nosotros romper este tipo de patrones, entendiendo que también merecemos espacios individuales, espacios para compartir con amigos, con amigas, espacios para mi propio autocuidado y esos espacios de pareja, porque mucho dentro de esa maternidad desarrollada, también hasta la pareja sale ahí en un sacrificio, ¿verdad? Es como la última opción. Entonces, yo sí creo que definitivamente vivimos en una lucha de conciencia, pero de cambio también, y podemos empezar con nosotras mismas, dándonos permiso a marcar esos espacios. Sí, no quiero jugar. Hágase un huevito o ábrase un atún, porque mamá está cansada. Rach, hay una pregunta que nos entra acá en privado, que una amiga, qué difícil aceptar que tu hijo es esquizofrénico y qué difícil no sentirse culpable por no haberme dado cuenta. Yo pensé que conocía a mis hijos, pero no fue así. Qué bonita tu pregunta y qué bonito que también está Rach, porque ustedes saben que la esquizofrenia no es exactamente así, pero digámoslo así, pasa escondida por años y de un momento a otro, en una etapa más cercana a los 20, empieza a funcionar. Y esto no es culpa de nadie. No es culpa de nadie, definitivamente. La esquizofrenia es una enfermedad mental seria que no tiene que ver como con temas de crianza o verdad, que él diga, no, yo como mamá fallé y por eso le dio esquizofrenia a esta persona. Eso no es así. Y sí, muchas veces pues pasa desapercibida. Ya cuando nosotros logramos hacer como una historia, pues nos damos cuenta después de que tal vez habían algunas pinceladas, pero por algo es que se estudia tanto, ¿verdad? Es muy difícil que una persona que no tenga ese conocimiento, ¿verdad?, en el área de salud mental, logre decir, mira, si estoy identificando que esta persona en unos años quizás podría llegar a ser un brote psicótico y que eso sea parte de una esquizofrenia. No es así. Pero sé que es difícil, ¿verdad? A veces como aceptar esto, más que la esquizofrenia es una enfermedad mental que todavía lamentablemente tiene mucho estigma y ese estigma pues genera que haya mucha resistencia al tratamiento. A veces el trabajar con las personas que tienen esta condición se vuelve complejo si no hay buena introspección, entonces que pueden hacer algún abandono de tratamiento y muchas veces hay hospitalizaciones. Sé que todo eso es tedioso para la familia, pero qué importante poder decir, bueno, esto es, ¿verdad?, como nuestra realidad ahorita y qué podemos hacer para apoyar a esta persona, ¿verdad?, para todos caminar en ello, informarnos, hablar con los médicos, médicas tratantes, ¿verdad?, ver cuáles son los mejores planes y también entender que es una condición que se da a nivel cerebral, ¿verdad? No es un tema, como decía, de crianza o de trauma, porque sé que a veces pueden haber como cosillas por ahí que nos generan mucha culpa, pero cuando hablamos de esquizofrenia definitivamente sabemos que hay desbalances de neurotransmisores como dopamina, como glutamato, y por eso es que el tratamiento funciona tan bien cuando logramos darlo de forma temprana. Sí, vamos a hacer vamos a programar como temas de estos en un día, hablar de esquizofrenia, hablar de bipolaridad, porque cada uno de esos diagnósticos nos da para 1 o 2 programas como mínimo. Hay una amiga que nos dice, yo tengo desde los 9 años de edad, padezco de ansiedad, ahora tengo 45, leo mucho, nunca he tomado nada, Dios me ha tomado de la mano, no es todo el tiempo, he salido de esto, me ha estado dando ansiedad y yo misma me controlo. Me ayudan mucho los difusores, un fuerte abrazo. A ver, yo creo que Rach, Mónica van a coincidir conmigo. Yo puedo decirte, te lo respeto. Y creo que ayuda mucho cuando uno come bien, trata de dormir bien, tiene una práctica de fe, hacemos ejercicio, usamos velas aromáticas o difusores y estas cosas como condiciones que favorecen un mejor ambiente y una mejor disposición. Pero la depresión no es un tema solo de voluntad, es un diagnóstico, es una enfermedad seria
Y esto no es que yo me levanto y digo, porque no es un tema de emoción, es un funcionamiento bioquímico corporal. Sí, y desde ese funcionamiento bioquímico tenemos que entender que a veces somos muy duros con nosotros mismos porque nos sentimos culpables por estar desmotivados o por no tener el nivel de actividad o de intención como antes. Y creo que es muy rescatable que no se rinda, y eso es muy valioso, que está usando alternativas para estar bien, pero creo que también integralmente en ella es bueno entender que requerimos también hasta farmacoterapia, porque es un tema bioquímico y hay que analizarlo, si esos, ¿verdad? Esos neurotransmisores necesitamos un poquitito fortalecer, y ella también entender cuáles son los detonantes, ese autoconocimiento que nos permite no solamente contener y resolver, sino también hasta prevenir. ¿Cuál es esa forma de pensar donde yo estoy viendo esa incertidumbre? A veces el concepto de la incertidumbre, de ese futuro, de esa ansiedad, tenemos que reprogramarlo porque lo queremos resolver. Por ejemplo, muchos de los temas de la ansiedad es que queremos resolver la incertidumbre, eso que no conocemos, queremos tener las respuestas que todavía no llegan, y la incertidumbre no se resuelve, se transita, pero tenemos que aprender a transitarla con herramientas, con habilidades, con autoconocimiento, porque cada uno percibe de una forma muy particular esa parte de su vida y de su futuro. Rach, Claro. y aprovechando esta consulta, es que también quiero que, sé que esta pregunta que te voy a hacer es muy amplia, pero los antidepresivos, no, los neuroreguladores no son como una acetaminofén para quitar un dolor. Si pudiéramos buscar una metáfora, es como hacer una limpieza de inyectores que va a ir restaurando la funcionalidad de las redes neurales. Cuanto más tiempo pase, más se agudiza la condición. Y quizá, no sé, que sea el caso de la amiga. Y por eso a veces no solo me siento deprimida, sino yo ahora siento mucha ansiedad. Claro. Yo quería decir algo antes de, voy a ir con lo de los tratamientos, pero antes de que se me vaya la idea, porque me parece que es un ejemplo muy bueno para hablar varias cosas. La primera, que bueno, que dicha que se siente bien, eso siempre nos va a alegrar, ¿verdad? Pero es también diferenciar, porque a veces se habla de ansiedad, pero habría que ver si la ansiedad es más la respuesta emocional normal, adaptativa del día a día, o un trastorno de ansiedad, porque no es lo mismo. Muchas veces la gente dice, no, sí es lo mismo, yo me siento como un poquito nerviosa con el futuro, o tal vez como patrones de crianza o de personalidad. Yo soy un poquito así como de no lidiar bien con la incertidumbre y lo manejo con el difusor y con cositas que me mantengan en paz y todo bien. Pero a veces hay gente que tiene trastornos de ansiedad propiamente que no, ningún difusor, ninguna paz en el día a día les logra resolver al 100% porque es un tema, como decían, bioquímico. Entonces, creo que eso es tan importante que podamos tener ese concepto de individualidad, ¿verdad? Porque tal vez vemos estas historias y si yo tengo un trastorno de ansiedad y veo y digo, pero a ella le fue bien con el difusor, con esto, porque a mí no, porque yo tengo que estar con este tratamiento, ya me lo voy a dejar de tomar, entonces, y es como, no, suave un toquecito, cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus condiciones y por eso es tan importante el tratamiento individualizado. Ahora bien, cuando hablamos de usar algún tratamiento, por lo general usamos medicamentos, ¿verdad? Aunado también a la terapia psicológica, pero cuando usamos algún medicamento, usualmente lo que estos hacen, por lo general los más comunes, es aumentar disponibilidad de neurotransmisores entre neuronas. ¿Eso qué quiere decir? Que las neuronas se comunican de varias formas, entre ellas con neurotransmisores que son como sustancias químicas que van dando como mensajes. Entonces sí, el tratamiento no funciona ni de la noche a la mañana, ni tampoco como tipo un acetaminofén que yo me puedo tomar, digo, ay no, hoy es un día muy complicado, hoy sí me lo voy a tomar, y ya luego no funciona, no hace absolutamente nada si lo usamos de forma discontinua. Y lo que sí logra hacer es ir regulando los sistemas que están afectados en medio de esa condición, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea, porque es súper amplio, no solo hay un tipo de medicamentos. Pero qué importante esa constancia y yo creo que también esa confianza, ¿verdad? Con los profesionales que están ahí para evacuar esas dudas y no tener que tomar decisiones hacia la libre de que yo me cambié el tratamiento, me dejé de esto, estoy solo con el difusor y no elige a nadie, sino hacerlo en confianza, ¿verdad? En el consultorio y decir, bueno, este es el plan que vamos a seguir y esto es lo que se puede esperar. Sí, y Moni, hay otra amiga que es, qué difícil es aceptar que uno tiene un problema. Yo toda la vida traté de no ser como mi mamá, que era una mujer explosiva, complicada, ella es bipolar, y yo me he sentido igual
estoy empezando a ir al psicólogo y a la psiquiatra y parece que voy por ese camino, pero es muy difícil. Sí, yo creo que es difícil si lo vemos desde ese punto, desde un problema, y si lo vemos como un objetivo a cumplir, en el cual ya tenés un patrón de modelaje que no quieres, ¿verdad?, llegar ahí, ¿verdad? Y que más bien ese patrón te puede servir como una medida protectora de buscar más tu funcionalidad. Tal vez mamá no manejó bien su diagnóstico porque no fue tan comprometida en su proceso, no fue tan consciente en sus reacciones, no se asumió tanto, y por lo que yo estoy viendo, vos estás siendo muy responsable, muy consciente desde el inicio de poder entender, comprender esto y también tener herramientas. Entonces yo creo que hay un camino doloroso que tal vez tuviste con mamá, pero creo que no lo tenés que repetir. Estás siendo muy consciente para poder ser más funcional, y velo como un objetivo tuyo, que en medio de esta condición yo puedo también sacar una parte de mí que no conocía y puedo también fortalecerme y verme también como una condición donde me está demostrando mi capacidad de compromiso hacia mí, de autocuidado. Entonces yo creo que cuando cambiamos la forma en que percibimos nuestra realidad, y no es un positivismo tóxico, pero no es lo mismo decir qué problema, como que si ya me estoy resignando y también asumiendo de que no voy a hacer nada o no tengo una capacidad de influencia, a decir, tengo un objetivo. Es decir, te está dando la capacidad de elegir y también de buscar otras alternativas. Entonces yo creo que eso te va a ayudar a poderlo transitar más ligero y con más compasión. Sí, por eso creemos que este programa era sumamente importante. Hay alguien por acá que nos dice y nos sugiere que con un poquito de gaseosa se alivia. Ay, amiga, verás que te lo respeto, ¿verdad? Pero no puedes aliviar un factor depresivo ansiógeno con un poquitico de gaseosa. Puede ser que ese piquillo de azúcar algo haga ahí, ¿verdad? Pero, Rach, no. No, sí, no. Cuando hablamos, por ejemplo, de depresión, sabemos que hay varias situaciones que se están dando a nivel corporal y cerebral. Por ejemplo, la corteza prefrontal no está funcionando de forma adecuada, el cómo estamos percibiendo las situaciones tampoco, por eso es que hay tanta negatividad, ¿verdad?, alrededor. Esto de que la gente dice, ay, pero esa persona depresiva solo todo lo quiere ver gris. Sí, pero no es que quiere verlo todo gris, es que en serio su cerebro le cuesta poder ver la contraparte de las situaciones por cómo está funcionando en ese momento. Sabemos que hay situaciones de neuroplasticidad, que eso tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro está saludable, que puede generar nuevas conexiones que no se está dando de forma óptima en casos de depresión. Todo el eje del estrés del cuerpo, del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que así se llama, está totalmente desregulado en casos de depresión. Entonces, decir que vamos a solucionar eso con una gaseosa, pues no se puede. Hay que usar un tratamiento. Vamos a irnos un momentito a nuestro corte con la doctora Mónica Segura Córdoba con este tema, nuestra sección Sin Nudos Mentales. ¿Por qué me permito que me traten mal? Ya volvemos. ¿Por qué me permito que me traten mal? Esta es una pregunta que nos invita realmente a revisar cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos vemos, cómo nos apreciamos, cómo nos valoramos. ¿Qué tanto realmente nosotros reconocemos que somos seres dignos de respeto, de valor? Porque cuando usted no se da ese lugar, ese aprecio, va a ser muy normal que permitas que otros también te traten como un objeto y no como un sujeto valioso. El respeto, la admiración, la dignidad se construye desde adentro y necesitamos entender que esa relación con uno mismo también es necesario que los otros la vean congruente, y para eso hay que establecer límites, para eso también hay que enseñarles a otros que ese lugar es intocable. Así que te invito a que puedas amarte realmente, a que puedas valorar quién eres, y si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda, pero créame, eres un ser de luz y deja que esa luz brille. Seguimos con más de Sin Límites, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Y bueno, alguien por acá nos dice qué hacer cuando uno está en esta situación. Amiga, todo lo que te hemos dicho. Si uno identifica y nombra, entonces puede... a veces las personas se hacen bolas por dónde empezar, si con el psiquiatra o con el psicólogo. Yo siempre les digo, empiecen con el recurso que tengan más a la mano.
No es cierto que hay que estar súper agudo, ¿verdad? Metido en una zona oscura para ir al psiquiatra, o que hay que estar como livianito para ir al psicólogo. O sea, lo que tengas a la mano, porque a veces no sabemos discriminar. Y Rach y Moni, a mí me gusta explicarlo de esta manera. Cuando uno tiene dolor de cuerpo, pecho apretado, un poquillo de tos y temperatura, uno dice, estoy enfermo, pero ¿qué será COVID? H1N1, ¿será influenza? ¿Será otra gripecilla viral? Bueno, hay espectros de síntomas que se comparten en diferentes diagnósticos. Entonces, si no te sentís bien, busca ayuda. Si el psiquiatra o la psiquiatra valora que ocupas psicoterapia, te lo va a decir, y cualquier psicólogo o psicóloga te va a decir, bueno, vamos a hacer esto, pero también ocupamos ir al psiquiatra. Entonces, lo importante es empezar por algún lado. Sí, definitivamente, es resolver, ¿verdad? Empezar con el primer paso y es por lo menos asumir, vuelvo a decir, es que a veces como nos cuesta entender que ocupamos procesos, queremos resultados sin procesos y yo creo que ese es el obstáculo más grande para nosotros poder avanzar. No, empecemos por el primer paso, comprender lo que está sucediendo y a veces queremos saber que nos digan qué es lo que tengo. No, ni siquiera usted mismo tal vez se ha comprendido en su realidad. Busque ese espacio donde usted pueda buscar esa comprensión y de ahí progresivamente el proceso te va a ir guiando con los demás avances, pero tenemos que empezar por el primero, asumirnos. Rich, hay una pregunta, que haya mucha depresión en diferentes miembros familiares hace que tarde o temprano yo experimente depresión. Sí eleva el riesgo de tener depresión porque hay un componente genético en la depresión. No necesariamente le va a dar, pero si hay muchas personas alrededor, entonces creo que es bueno tener una actitud pues preventiva, como en todos los otros casos. Si todo el mundo en mi familia tiene diabetes, entonces ¿será que a mí me va a dar diabetes? Puede que no, pero tal vez tengo que cuidarme un poco más con el tema del azúcar, con las comidas, ¿verdad? Hacer ejercicio, porque ya sé que tengo una predisposición. Es similar cuando hablamos de condiciones mentales. Entonces, ¿qué puedo hacer para tratar de prevenir? Pues sí, lo mismo, va de la mano, ¿verdad? Que comer balanceado, tratar de manejar los niveles de estrés, hacer ejercicio, que son cosas que todos deberíamos hacer desde el autocuidado. Pero algo importantísimo es decir, bueno, puse de mi parte, pero si me llega a dar, no es que fallé, que no hice las cosas, sino de que, bueno, había una predisposición y más bien poder como enfocarlo, ¿verdad? Desde esa perspectiva de, bueno, yo hice todo lo que estaba a mi alcance y ahora pues busco apoyo porque ya lo tenía presente y lo puedo captar pues tal vez más rápido. Sí, hay una amiga que nos dice, ¿y si uno sabe lo que es, pero tiene miedo? Sí, hay cosas que se hacen con miedo, ¿verdad? Porque el miedo es un gran maestro porque te permite, en cierta manera, poder buscar alternativas, ¿verdad? Claro que si nos quedamos chineándolo mucho, también nos puede llevar a evadirlo, ¿verdad? A paralizarnos. Yo creo que acá lo importante es usar la emoción a su favor. Qué bueno que puedas validar y reconocer que ya tienes claridad de la situación. 2, que tus emociones ante esa realidad están afrontándolo con un miedo del cual tal vez podría provocar una reacción evitativa, pero que al final eso no te va a llevar a donde quieres estar, ¿verdad? Entonces validémonos, esto me da miedo, entonces voy a buscar un apoyo también. Mira, alguien me puede acompañar, o saben de alguien, de un colega, de un profesional, ¿verdad? Que nos puedan ayudar para estos temas y empiezo a investigar un poco. Yo sí soy un poquito resolosa con esas investigaciones porque a veces investigamos, ¿verdad? En no canales muy válidos. Ahora hay mucha información donde tiran diagnósticos y todo el mundo se siente identificado y creo que hay que tener cuidado con esa forma que asumimos o nos queremos ver. Pero sí es importante entender que esa validación emocional me tiene que llevar a no ir en contra de mí. Si yo lo evito, realmente ¿qué voy a perder? Y yo creo que cuando nosotros nos preguntamos eso, que si yo al no hacer nada, ¿cómo me voy a sentir o qué voy a perder? Te va a impulsar al final a hacerlo hasta con el miedo, pero hay que hacerlo para estar bien. Sí, por acá nos hacen una pregunta, ¿qué pensamos nosotros? Y voy a presumir lo que piensa Rachel y Mónica de tratamientos alternativos. A ver, tomate la homeopatía, pero no dejes el antidepresivo. Está bien que te pongan piedras calientes, pero no dejes la psicoterapia.
Que a vos te dijeron que tomar noni en ayunas, ¿verdad? Te ayuda para la hipertensión, perfecto, pero tomate el antihipertensivo. Yo creo que ponernos a contra lo holístico con lo que responde al método científico, a la investigación y a los datos, es comparar cosas que no se pueden comparar, pero no se sustituyen. No, no se sustituyen. Yo siempre soy muy respetuosa con eso, siempre y cuando no haya como un daño, ¿verdad? Porque a veces hay personas que me cuentan, no, es que estoy combinando esto, y yo le digo, hey, hay evidencia que combinar este montón de suplementos que usted está tomando puede ser peligroso, ¿verdad? Perdona, y eso que vos decís, no todo lo macrobiótico es sano. Exactamente, porque a veces existe como esa idea, ¿verdad? Si es natural, todo bien, y me tomo estos 20 cosas, ¿verdad? Y luego es como, no, eso también te puede estar afectando. Pero qué importante poder darnos ese espacio, sí, que si a mí me gusta irme a retiros, de que voy a esto y que lo otro, y me siento bien con eso, está bien. Pero eso no quiere decir que tengo que excluir toda la parte que tiene evidencia científica robusta para el tratamiento de alguna condición. Sí, si a vos te dijeron que el sereno de la luna llena te viene bien y te tranquiliza, perfecto, pero igual salí a caminar, igual tener una vida bonita de fe, igual tener buenos amigos, lee buenos libros, incluso hasta Moni, lo que vemos, las series que vemos, queremos estar en paz, pero vemos matacingas en televisión y ¿qué estamos llenando nuestra mente? Sí, definitivamente hay que hacer un filtro. Yo creo que en esta vida esa adultez la tenemos que ir asumiendo más consciente y más selectiva, ¿verdad? No enfocando a una perfección, pero sí enfocando a un sentido consciente de que de verdad que tenemos que ser responsables con las cosas, ¿verdad? A veces nos saturamos también de noticias. Si yo ya tengo una predisposición de conducta, y no porque sea algo genético, ¿verdad? Pero tiendo a quererme alarmar, soy más sensible, definitivamente, ¿para qué yo me voy a llenar de ese contenido? Voy a alterar mi sistema perceptivo, mi sistema nervioso. Entonces entendamos que todo tiene conexión. Tengo que saber escoger, porque eso es calidad de vida al final. Sí, bueno, son las 11:47, Rach, nos vamos a tu mensaje final. Sí, no, creo que rescato mucho esto de poder darnos ese espacio de ser y de trabajar en ese autoconocimiento para que nos lleve también a ese autorrespeto, porque a veces damos a los demás, decimos, no, quiero que mi mamá esté bien, que vaya a una cita, que busque ayuda, que tome tratamiento y que todo el mundo alrededor esté bien, pero nosotros, ¿verdad? También merecemos ese cuidado, y eso incluye, si tenemos alguna situación de salud mental, poder acercarnos a los profesionales. Entonces, ojalá que cada vez más lo podamos ver con la normalidad que realmente tiene, que así como nos podemos enfermar de cualquier otra cosa en el cuerpo, también nuestra salud mental puede verse afectada, pero podemos estar mejor. Doctora Rach Crux con doble O y KS, todas sus redes, y para consultar con ella al 8448-1081, 8448-1081. Moni, tu mensaje. No todos somos iguales, nuestros cuerpos son totalmente diferentes, conózcalo, respétalo, ámalo, cuídalo. Y creo que no lo comparemos, te va a ayudar definitivamente a poder ver lo que te esté sucediendo como un objetivo, como una funcionalidad y no como un problema que tienes que resolver, ¿verdad? La vida es un regalo para descubrir y no un problema para resolver. Si lo abrazamos desde esa perspectiva, vamos a querer que ese regalo esté bien siempre. Entonces, mírate valiosamente y no bajo un diagnóstico. 8830-1038, 8830-1038 es el número de la doctora Mónica Segura Córdoba, y búsquenla así como doctora Mónica Segura Córdoba. Cerramos invitándote a que seas parte también del CEDI en el 88-81-1304, todas mis redes como doctor Rafael Ramos. Y antes de irnos a nuestra sección vuela alto, con Silvia Cruz, en la desinformación y en la imaginación, siempre vamos a construir escenarios más oscuros, dramáticos. Es en la desinformación es donde nuestros temores se convierten en monstruos. Entonces date la oportunidad de dejarte guiar. Si tu cuerpo y tus emociones, tu pensamiento, tu conducta te dicen algo no está bien. Nos encontramos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Rach, Moni. Un gusto, Igual, Rafa. buen día. Yeah. Sonríe, Gracias. caballero, sonríe.
El enojo no es un buen consejero. Todos tenemos enojo, es una emoción normal. Sin embargo, hablar en medio de una situación de enojo puede ser que no resulte de muy buena forma. Es mejor hacer espacios de silencio y permitir que esa emoción pase de nuestro lado emotivo del cerebro a nuestro lado ejecutivo para que nos permita razonar y nos permita llegar a mejores conclusiones y poder comunicarnos de una manera más productiva. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.